Toda la vida me he dedicado a estudiar cosas y es casi un vicio en mí ya eso. Y me he jubilado hace 3 o 4 años, 3 años. Y ahora me dedico a estudiar principalmente, como muchos físicos lo están haciendo, en todos los temas de la conciencia, que está muy tocada con la física de hoy en día. Hoy les voy a dar una pequeña charla sobre el título Desenvolviendo la realidad. Bueno, muchos de nosotros, ustedes los marplatenses seguramente, si se sientan a la orilla del mar en una noche clara y observan al cielo, van a ver luces muy rápidas que aparecen y desaparecen, las famosas estrellas fugaces, que son meteoritos que entran en nuestra atmósfera, se queman y duran pocos segundos. Uno diría, bueno, eso es una cosa que dura pocos segundos, mucha importancia no le damos, más que una contemplación estética y mira, qué lindo. Eso, ahí termina nuestra observación. Y traigo este ejemplo porque, en cierta manera, nosotros todos somos estrellas fugaces. Nuestra existencia es 100 años frente a 14.000 millones de años que tiene hasta ahora el universo. Eso, si ustedes lo miran, es mucho menos todavía que una estrella fugaz. Nuestra duración es muy pequeña. Y si nos dirigimos espacialmente, ¿qué tenemos? A lo sumo, si somos con mucho optimismo 1,80 m, digamos, hay unos que tienen más, pero bueno, eso frente a 14.000 millones de años luz, y un año luz es 93.000 millones de años, es nada. Perdón, kilómetros, me equivoqué de magnitud. Así que somos menos que un punto. Un punto tiene más dimensión que nosotros. Y esa es la situación en que estamos y es lo que vemos todos los días. Si yo me sentara con ustedes ahí en el público y empezáramos a conversar, y empezamos a decir, bueno, ¿qué es esto que hablamos de realidad? La realidad depende de muchas cosas, depende principalmente de las experiencias que tenemos, personales, que hemos vivido, y también de la filosofía que adoptamos para entender esas experiencias que hemos sufrido, o vivido, o gozado. Y si nos sentamos a conversar un poquito, vamos a ver que cada uno de nosotros percibimos esta realidad de una manera un tanto distinta, personalmente, porque no todos percibimos de la misma manera, ¿sí? Y vamos a ver eso, ¿me escuchan atrás? Eso, mejor más sencillo. Sí, bueno, bien. Y van a ver eso, durante la charla vamos a entrar a analizar un poquito este tema. Evidentemente, si estamos preguntando ahora qué es la realidad, ustedes están ahí, yo estoy acá, nos comunicamos y podemos decir con cierta soltura, bueno, esta es la realidad. Bien. Nos estamos comunicando, ustedes están ahí, yo estoy acá, y estamos percibiendo. Lo que perciben cada uno de ustedes es bastante distinto en cada una de las personas. Yo estoy en este momento hablando y estoy modulando el aire. El aire va en unas pulsaciones y que le llega a cada uno de ustedes, espero que los de atrás también. Y estas pulsaciones de aire golpean nuestros tímpanos. Nuestros tímpanos, a su vez, golpean unos martillitos, unos huesos que tenemos adentro,
Y es como eso funciona como un telégrafo, como antiguamente se hacía con Morse. Bueno, exactamente, se pegan ahí en los nervios y generan una corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica va a un centro nervioso y se convierte en información. Una información tipo bit o tipo computadora, lo que nosotros conocemos como ceros y unos. Eso no lo analizamos de entrada, sino lo que hace el cerebro es lo manda a otro centro, que es la amígdala o otro centro que no me acuerdo el nombre ahora, que es la memoria cercana y la memoria a largo plazo. Y lo que hace es toma esa información y lo compara con lo que tenemos antes. Si encaja bien, nos da placer lo que estamos escuchando, decimos, este tipo sabe, este viene bien con mi experiencia, yo lo estoy armando bien con la información que tengo. Si no golpea bien, si no dice, no, está haciendo todo lo contrario de lo que yo vi, y realmente nos irrita, digamos, porque nos está quedando una cosa que es desinformación. Es decir, cuando recibimos una información que no armoniza con la que tenemos un conflicto. Ese conflicto, al no poder resolverlo, nos desinforma, porque empezamos a dudar lo que teníamos antes y dudamos de lo que estamos recibiendo. Y esa desarmonización nos pone mal y no nos gusta. Caemos en estados confusos y empezamos a decir por qué existo, por qué esto, por qué lo otro, y entramos en estados que muchas veces nos pasa. Nos pasa más seguido de lo que piensan. Y todas estas preguntas existenciales que no vienen es porque la información que estamos recibiendo no encaja con la información que tenemos. Vivekananda decía que a medida que nos ponemos viejos, se nos va fosilizando el cerebro y no nos gusta hacer caminos nuevos, así. Y nos gustan los caminos viejos, los caminos que ya transitamos. Entonces, lo que entendemos y entra por los caminos que ya transitamos, lo recibimos con alegría. Y cuando ya viene algo que no recorre el camino que ya tenemos armado, y bueno, ya con la edad generalmente tenemos tendencia a rechazarlo, o ni a escucharlo, si somos bastante intolerantes, y a cerrarnos en una posición, todos estos están locos. Y eso es porque el cerebro ya está viejo, no quiere seguir trabajando. Un cerebro joven tiene la capacidad de crear muchos caminos. Y como su cerebro está más no tan armado, entonces está más dispuesto a armar nuevos caminos. Con los años va a hacer sus propios caminos y le va a pasar lo que nos pasa a todos. Tiene sus avenidas y vamos por las avenidas, los caminos chicos no nos gustan. Eso es un poco como trabaja nuestro cerebro y nuestro entendimiento de lo que vamos percibiendo. Yo voy a presentar la realidad como una cebolla que tiene varias capas. Y vamos a ir sacando las distintas capas para ir entendiendo lo que estamos viendo. Los antiguos rishis tenían claro lo que era la realidad. Los rishis son sabios antiguos que estaban muy antiguos en la India, gente muy pura que intuía verdades espirituales muy profundas, y ellos definieron la realidad como aquello que perdura. Todo aquello que no perdura no es realidad. Eso es una definición espiritual, digamos. Y entonces esta presentación que le hice a ustedes, que somos estrellas fugaces, y que somos menos que un punto en el espacio, bueno, no somos reales. Entonces vamos a tratar de entender esto y vamos a entender qué es lo que dicen las distintas capas de esta cebolla. La capa más externa de la cebolla es la realidad que percibimos.
es la realidad que veo afuera de nosotros. Son ustedes para mí y ustedes soy yo para ustedes. Entonces, ustedes me están percibiendo y parece una realidad muy tangible, una realidad que yo puedo tocar, oler, sentir, oír y ver. Y bueno, ni dudo que eso está ahí. Bueno, ¿qué dice la ciencia de esto? La ciencia hasta el siglo XIX vivía muy feliz porque pensaba que la materia era un montón de átomos duros, macizos, que la realidad se puede golpear y esa dureza es lo material. Y hacía Newton con sus ecuaciones del movimiento, muchos brillantes científicos colaboraron, entre ellos de todas las nacionalidades, especialmente europeos y después norteamericanos. En el siglo XIX estoy hablando, ¿no? Y bueno, entonces en esa física que entendía el universo, se ufanaba de entenderla, decía que había dos entidades categóricas en el universo. Estaba formado por dos entidades. Uno, la masa, y el otro, la energía. La masa era como el cuerpo del universo y la energía era como la vida del universo, aquello que da movimiento al universo. Porque el universo es dinámico, se mueve. Todo lo que nosotros vemos y percibimos está en movimiento. Entonces decían, bueno, esto se entiende muy bien, hay estas dos entidades. De estas dos entidades salieron dos leyes muy profundas del siglo XIX. Una era la ley de Lavoisier, de la conservación de la masa, que decía, todas las masas se conservan, no se crean ni se destruyen. La masa es una unidad que permanece. Y apareció también la primera ley de la termodinámica, por otro lado, que estudiaba todos los nuevos fenómenos, maquinarias que aparecieron en el siglo XIX, con la ley de la conservación de la energía, la ley primera de la termodinámica, que también decía prácticamente lo mismo: si la energía no se crea ni se destruye, se puede manifestar de varias formas. Puede manifestarse como calor, puede manifestarse como haciendo un trabajo sobre la masa, que es el cuerpo del universo. Bien, todo eso iba a fenómeno en el siglo XIX. Hasta que en fines del siglo XIX, un físico inglés que se llamaba Rutherford, se le ocurrió esas cosas locuras que hacen los físicos. Agarró una plaquita de oro, que algo, ustedes todos conocen el oro. ¿Hay algo más macizo que el oro? No. El oro es bien macizo y por eso su valor, porque encima es un material que no se corroe de ninguna manera, digamos. Entonces dijo, bueno, agarremos algo bien concreto, el oro, agarró oro puro y lo empezó a bombardear con partículas positivas que llaman alfa. Bueno, no lo voy a entrar en detalle, pero son como balines que tiraba esa hojita de oro, pensando que pegaba eso y iba a rebotar y bueno, era como evidente, ¿sí? ¿Por qué voy a hacer esto? Pero dice, bueno, vamos a probarlo. Y llegó una sorpresa, ¿sí? Cuando empezó a bombardear las plaquitas de oro, todo pasaba. Todo era como si fuera transparente, como si no hubiera una plaquita de oro adelante del bombardeo de esas partículas. Solo uno en 1.000.000 rebotaba y volvía para atrás. Todos los demás atravesaban. Entonces esto sorprendió. Decir, bueno, la materia es hueca. Opa. ¿Cómo es esto que la materia es hueca? Y este mismo físico, mirando, tampoco ninguna genialidad, pero mirando al universo, dijo, son todos, los átomos son pequeños sistemas solares, donde hay un núcleo y alrededor de ese núcleo giran partículas negativas que llamamos electrones, y en el núcleo hay partículas positivas que llamamos positrones, protones, y hay otras cargas que no tienen carga, llaman neutrones. Con eso formamos el átomo. Pero
realmente vacío, 98% de vacío. Si ustedes analizan el universo, todo lo que está formado por material, los planetas, los soles, las soles, todo lo que ustedes ven como materia, es una pequeña fracción del espacio del universo. Y encima eso es hueco. Así que imagínense que todo el universo es prácticamente vacío, 99% vacío. Y hay un 1% que es lo que vamos a hablar ahora. Ese 1% que del universo quedó realmente comprometido en el siglo XX, donde aparecieron Planck, apareció Einstein, apareció Schrödinger, apareció Heisenberg, bueno, nombres que posiblemente ustedes, algunos los escuchó, otros no, que fueron que cambiaron la física del siglo XIX a la física del siglo XX. Y ahí empezaron, entre ellos Einstein puso una cosa complicada, que empezó con su teoría de la relatividad y descubrió una ecuación que cerraba muy bien y salía de una matemática realmente sencilla, que no haya aparecido antes, es raro, pero apareció con Einstein. Y él decía que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Eso quizás a usted no le dice mucho, pero lo que sí dice, y lo que es importante para todos los físicos, que esas dos categorías que teníamos, masa y energía, no eran dos entidades, eran una sola. Entonces todo ese entendimiento del cuerpo del universo pasó a ser ahora solo una enorme pileta de energía, porque la masa era una consecuencia de la energía. Y pequeñas cantidades de masa que se destruían producían enormes cantidades de energía. Y ahí descubrieron la bomba atómica, lamentablemente. Después empezó otra teoría que empezó a revolucionar todo, que fue la cuántica. La cuántica empezaron a estudiar las cosas chiquititas y vieron que las leyes normales de la física clásica no andaban, no funcionaban ni aquí ni allá. Entonces propusieron un montón de postulados, apareció Schrödinger, que apareció con una ecuación magnífica, y resolviendo esa ecuación, que era compleja, empezaron a explicar todo el funcionamiento del mundo pequeño. Todo lo que ustedes tienen hoy en día, el teléfono, son todos fenómenos cuánticos que se explican con esas leyes de la cuántica, no se explican con las leyes clásicas. Eso trajo una revolución en su época, es decir, porque la cuántica empezó a decir cosas raras, es decir, que una partícula que iba por el espacio, no podíamos conocer todos sus valores. Si yo conocía algo, era a costa de perder información de otra parte de eso. Por ejemplo, si yo un electrón sé su energía, y lo sé con exactitud, cosas que puedo hacer, se hace con la física, no tengo la menor idea de dónde está en el espacio, pero ni la menor idea. El saber esa energía hace que yo sea totalmente ignorante de la posición que tiene. Esto es una cosa real, no lo estoy inventando, es una cosa real de la física. Es decir, solo podemos conocer mitad de la realidad de lo que están diciendo. Lo otro podemos saberlo a través de ajustes probabilísticos. Entonces yo puedo sacrificar un poco el valor exacto de la energía y decir, bueno, lo conozco en un 90%, entonces me queda un 10% que puedo probabilísticamente decir los electrones van a estar en esta sección del espacio, pero un 10%, no más que eso. Eso trae una verdadera revolución en el entendimiento. Después vino otra revolución peor todavía, que es cuando descubrieron que las partículas, que eran unidades clásicas de la física, es decir, todo el mundo material se componía con partículas, electrones, protones, nosotros somos partículas grandotas,
los universos son partículas, los planetas son partículas más grandes, son todas partículas. ¿Qué es una partícula? Algo que tiene masa, algo que se mueve y algo que tiene una posición en el espacio. Eso es una partícula. Ustedes tienen masa, ustedes se mueven y ustedes tienen una posición en el espacio. Entonces, nosotros somos partículas. Y después está el otro fenómeno que no tenían nada que ver con esto, que eran las ondas. Las ondas, ustedes son marplatenses, ahí lo tienen, mírenlo afuera ahí en el mar, miren las olas. Y en las olas, ¿qué es lo que ven? Ven un medio que se perturba, que es el agua, y ven una forma energética que se desplaza sobre esa agua. Es una onda o una ola, en el caso del mar. Esa ola puede ser más altas, más bajas. Si cuanto más alta es la ola, más energía transmite. Entonces, y eso es una propiedad que se llama amplitud de una onda. Y también tiene otro fenómeno que es, la ola no viene sola, vienen una serie de olas y todas esas olas van siguiendo unas a otras. Eso es lo que llamamos frecuencias de las olas. Entonces el fenómeno vibratorio tiene dos parámetros, la amplitud y la frecuencia. Nada que ver con las partículas, nada que ver. Parecería que no tiene nada que ver. Bueno, un fenómeno, apareció el de Broglie, que era un noble francés que se dedicó a la física, y él con una fórmula muy sencilla, son 3 términos en una fórmula, dijo: las partículas pueden comportarse como ondas y las ondas pueden comportarse como partículas. ¡Wow! Eso cambió todo. Imagínense, ustedes miran el mar y digan, ¿esos son partículas? Y según esto, sí, ustedes aplican esa fórmula, le va a dar un valor y sí, son partículas. Y nosotros, sí, nosotros también somos ondas. Y como consecuencia que somos ondas, nosotros no estamos en este momento vibrando conjuntamente, somos un fenómeno vibratorio. Somos como el agua y estamos vibrando todos en esa agua. Eso es de lo que estamos hoy en día. Y eso se demostró. Se irradió un montón de electrones a través de un cristal y se produjo un fenómeno ondulatorio. ¡Wow! Eso cambió, pero acá viene un problema peor todavía, ¿sí? Se comportaba como una onda o se comporta como una partícula según la experiencia que propone el experimentador. El experimentador. Es decir, el experimentador no está ajeno al fenómeno, sucede, claro. Que es una cosa principal, es diría un sutra o una ley básica de la ciencia. Hay un fenómeno y el científico observa el fenómeno y estudia el fenómeno, pero esa parte del fenómeno no está en el fenómeno. La conciencia del científico está fuera del fenómeno. Bueno, ahora no es así. Ahora nosotros cuando diseñamos un fenómeno estamos imponiendo a esa realidad si es una onda o es una partícula. Entonces, nuestra voluntad, nuestra conciencia impone cómo va a comportarse la materia. Y somos parte del fenómeno, ¿sí? Esto es muy interesante. Y no lo voy a seguir más porque lo voy a meter en berenjenales, pero con esto estas ideas ya están viendo que la realidad es bastante distinta del siglo XIX. Pero en el siglo XX, en el año 1930, todos los físicos, los más grandes, de Einstein, Planck, Schrödinger, todos se reunieron en Copenhague. Y ahí se hizo una reunión definitoria, es decir, estaban los rebeldes y estaban los conservadores, como en todas las reuniones. Los rebeldes, ¿qué querían? Decían
cambiemos el idioma, cambiemos nuestra manera de pensar, cambiemos todo, veamos la realidad de otra manera, veamos cómo es esto, somos ondas y partículas. Nosotros hablamos, yo te digo, Sandra, y estoy diciendo un lenguaje particulista, ¿sí? Te estoy definiendo a vos como una masa, con un lugar del espacio y con un movimiento. Pero yo tendría que hablarte como una onda, el idioma sería distinto. Ya no estaría separados de los que están adelante en la primera fila y ya estaría como vibrando con ellos, y la cosa sería bastante distinta. El idioma debería cambiar, nuestra percepción de entender la realidad tendría que cambiar, todo tendría que cambiar. Pero uno de los postulados de la cuántica decía que cuando se llevaban los fenómenos de la cuántica al mundo clásico, que es el mundo que de nosotros, ¿por qué nos pareció esto? Porque nosotros vivimos en un mundo de un cierto tamaño. Cuando vamos a los mundos chiquititos, quizás tendría que aclararle esto. ¿Por qué apareció la cuántica y por qué apareció todo esto? Porque es un mundo de un tamaño realmente muy distinto al nuestro. Entonces cualquier medición que hacemos en ese mundo es una perturbación enorme. Por ejemplo, vamos al caso del electrón y su energía. Si yo quiero saber la energía de un electrón, tengo que irradiarlo con una luz. Entonces esa luz pega al electrón, se refleja y trae una información a un modulador que le dice la energía de este electrón es tanto. Pero cuando esa luz pegó al electrón, entregó una enorme cantidad de energía que hace que el electrón pueda estar en cualquier parte del espacio. Y si ya no está, ¿dónde estaba? Nosotros nos apuntábamos a ¿dónde está el electrón? No sé. No tengo la menor idea. Perturbé el sistema que estoy midiendo. Entonces, esa perturbación en un mundo pequeño es enorme. Tomemos el caso, por ejemplo, un caso más y no lo voy a aburrir más con esto. Por ejemplo, nosotros queremos tomar la temperatura. Si yo pongo un termómetro en el océano, un termómetro de mercurio, toma una temperatura. El océano es enorme, es una masa enorme de agua y el mercurio, para dilatarse, para decir en el mercurio, toma calor del agua, y el calor que toma del agua hace que se expanda el mercurio y me dice 36 grados, 5 grados, 4 grados, eso es lo que me dice. Pero ¿qué pasa si yo pongo mi termómetro en algo muy pequeño, en un dedal? Entonces yo pongo mi termómetro en un dedal chiquitito, ya la masa del agua es muy pequeña y comparable con la masa que está dentro del mercurio. Entonces cuando el mercurio toma esa agua y se dilata, va a sacar calor importante del agua y va a perturbar el sistema. Entonces me va a indicar una temperatura que es una cosa promedio entre el calor que sacó del agua y el calor que chupó del mercurio. ¿Qué es lo que estoy midiendo? Bueno, tendría que analizarlo un buen rato. Eso es lo que pasa cuando uno se va a otros mundos más pequeños. El postulado era que cuando las ecuaciones que poníamos en el mundo cuántico, cuando se desarrollaban en el mundo clásico, tenían que ser válidos, tenían que dar lo que da la física clásica. Así se postuló y andaba. De hecho, ustedes aplican las ecuaciones y ponen masas grandes y ustedes van a tener lo que nosotros observamos con la física clásica, con las ecuaciones de Newton, todo se cumple el fenómeno. Entonces ahí viene la cosa. En Copenhague estaban los radicales que querían cambiar todo y estaban los conservadores. Dijeron, no, vamos a hacer un lío tan grande en el mundo que sigamos siendo, en el mundo clásico, sigamos usando todas las cosas clásicas que teníamos hasta ahora, porque ese es un mundo cómodo, lo que entendemos, y no tenemos que volver loco a toda la gente. Así que en esa reunión ganaron los clásicos. Y los radicales perdieron, siempre son los más jóvenes. Por la misma razón que dije antes. Los más jóvenes no tienen canales armados en la cabeza, entonces están más propensos a aceptar ideas nuevas, y los conservadores, los más grandes, ya tenían, no me vengas con cosas nuevas, ¿no? Vamos a mantener las cosas como son. En definitiva, toda esta charla que le di es la cápara exterior de la cebolla, y
¿Qué podemos decir lo que yo le estaba diciendo a ustedes? La ciencia se jacta de desnudar los secretos del gran. No, ya está, la primera capa. La situación es algo muy distinto a lo que nos enseñaron en el colegio. En el colegio nos enseñaron física clásica, no nos enseñaron física cuántica. Nos enseñaron la palanca, como el movimiento de una pelota, todas las cosas que vemos pero no nos enseñan física clásica, cuántica, que creo que les divertiría mucho a los chicos también. La materia que como la conocemos se ha desdibujado, es decir, de ese concepto que teníamos en el siglo XIX, o lo que nos enseñan en el colegio, se ha desdibujado, hoy en día no es la misma cosa. Y toma un cariz muy distinto a lo que percibimos a través de los sentidos. Y en sí, la materia se ha vuelto vacuo, sutil y misteriosa. Volviendo a lo que dije antes, el universo es 99% vacío y hay un 1% que muy bien no sabemos qué es. Esa es la verdad. Es decir, están las teorías de los strings, las teorías de los quarks, la teoría cada uno propone lo suyo, no hay una teoría clara. Ese 1% todavía no está explicado bien qué es ese 1%. Y darle un vislumbre de realidad a eso, no. Así que nuestra capa exterior de la cebolla es vacuo, sutil y misterioso. Vamos a la segunda capa. La segunda capa es nuestro mundo interior. Nuestro mundo mental es lo que cuando percibimos entra en nuestra cabeza y ahí entra en nuestro mundo interno. Ese mundo interno, Vivekananda decía que cuando uno percibe la realidad, uno percibe un X que está afuera. Pero cuando uno entiende la realidad, lo que va a entender es un X más un Y. Ese Y es el componente mental nuestro. Nuestro componente mental, esa información que tenemos adentro, que hablé hoy, que todo eso que va hasta ese centro para entenderlo, ese centro agrega ese Y sobre ese X. Entonces cada uno de acá está al X. Supongamos yo soy el centro de la reunión porque estoy hablando, yo soy el X, ustedes me están mirando todos a mí, pero cada uno de ustedes está agregando un Y sobre el X que están viendo. En definitiva, cada uno de ustedes están percibiendo algo distinto. No se crean que el que está al lado suyo está viendo exactamente lo mismo, no. Bueno, ahí viene el tema, ¿sí? ¿Qué es este I que tenemos que perturba lo que nosotros vamos viendo y percibiendo? Ese I que tenemos en nosotros es nuestra sustancia mental, que para nada está tranquila, quieta. Todos acá tenemos problemas, todos acá tenemos que vivir, todos tenemos una preocupación, algunos no llegan a fin de mes, otros sí llegan a fin de mes, pero le robaron el auto, bueno, todas esas cosas que nos hacen la vida diaria, eso es el I. Y ese I crea en nuestra corriente mental. Ustedes saben que un río llega al mar y a medida que va llegando al mar, primero baja muy violentamente de las montañas y cuando esa energía en exceso que viene por una gran diferencia de altura entre el valle y la montaña, viene una correntada. Si ustedes se sientan en un río de montaña, van a ver que el río baja, o el arroyo baja, y van a ver que hay remolinos, hay remansos, pero principalmente hay remolinos. Ese remolino es un desgaste, un derroche de energía, porque no ayuda al movimiento de avance al agua. Esa energía que gira sobre sí misma se desgasta, y ese desgaste no ayuda a que el arroyo avance. Entonces yo tenía una energía, digamos, 100, y tengo varios remolinos que suman energía 20,
Bueno, ese 100 son 80, ya ese 80 se perdió en remolinos. Esos remolinos de nuestra mente son los que derrochan la energía para entender algo. O que producen ruido al X que estamos observando, o actúa como componente del I famoso. ¿Se entiende esto? Sí. Entonces, este I depende fuertemente del ahorro mental que hagamos y de la sensatez que tengamos, ¿no? Porque todos esos vórtices y torbellinos que tenemos es lo que nos lleva a tener confusión de lo que vemos, porque agregamos el famoso I. Entonces viene el tema de ¿cómo calmo estos remolinos y estos vórtices que hay en mi mente? ¿Y qué son en definitiva? En definitiva, esos vórtices y esos remolinos son nuestros deseos. Porque un problema no es más que un deseo expresado, digamos. Me robaron el auto, ¿qué problema? Bueno, pero mi deseo es que no me robaran el auto, ¿sí? Y que tener el auto, tenerlo. Y eso me crea toda una perturbación. Y entonces me empiezo a dar manija, porque me robaron el auto, es un cretino el que me lo sacó, y todo ese ruido es energía perdida. Entonces, si nosotros logramos calmar la mente, y logramos aquietarla, y tratar que la mente no se agite por todas esas cosas internas nuestras, vamos a entender mejor. Ese X que estamos percibiendo, el componente I se hace cada vez más chiquitito. Y entonces vamos percibiendo lo que realmente está viniendo. O sea, esa señal que viene de afuera no lo estamos perturbando, estamos recibiendo. Para complicar la cosa más, nosotros recibimos de afuera el X, pero también tenemos una información interna también adentro. Yo llamaría la voz de la conciencia, ¿sí? Cuando hacemos algo malo, el 90% de la gente sabe que está haciendo algo mal. Yo a un señor del tren le saco su teléfono, bueno, alguien me está diciendo en mi conciencia, estás robando, estás sacando eso del señor, estás haciendo todo un problema, y me hago todo un problema con eso. Y eso es una voz de la conciencia, es una voz que me está diciendo lo que debo ser y me está dando buenos consejos. Y eso me aporta a mi entendimiento. ¿Sí? Y esa voz se acalla cuanto más ruido tenemos. Si ese ruido que tenemos y los vórtices, vuelvo a los vórtices y a los remolinos, si tengo mucho, no escucho eso. Y entonces no tengo esa conciencia clara. Entonces hay que acallar la mente, hay que poner la calma. ¿Cuál es la característica de los grandes músicos, de los grandes físicos, de los grandes artistas, de los grandes pintores, de toda la gente que se destaca? Que acallan la mente. Que tienen capacidad de concentrarse, tienen una capacidad de concentrar la mente. Cuando la mente, lo dice Vivekananda, creo, y lo dice en el Raja Yoga, cuando una mente está concentrada es una mente feliz. Es decir, cuando estamos bien, mi mujer, por ejemplo, tenía